Our theme tonight is a El lasting tema de hoy solution es for una happiness. solución sanadora So y I'm going to duradera para la invite you to desesperanza. explore with me Los some invito a ideas descubrir conmigo algunas ideas que to a pueden better, more contribuir a hopeful un world, mundo mejor y even más despite all esperanzador, the challenges that we're incluso a facing pesar in de our todos los world today. desafíos que enfrentamos en el mundo de Because hoy. these ideas are based Y como on an estas ideas se understanding of basan God, we're going en to un be looking at this from entendimiento a de Dios, spiritual vamos a point of view. enfocar esto desde una perspectiva basada en Now, la for many oración. of us, I'm sure the last few Estoy years have segura been de que time para of muchos de little joy nosotros los and últimos años han whether sido un it's the desafío pandemic constante, raging or ya sea por la climate change, pandemia, el social and clima, economic worries, perhaps also preocupaciones challenges that económicas we've y been facing sociales, out of hasta those problemas times. físicos como And of course, consecuencia we've de lo got vivido concern estos today too años. about all the Hoy en día conflict también that's hay going on otras in our world, preocupaciones sobre los whether it's conflictos que Gaza ocurren en el or mundo, como Sudan en or Gaza, Ukraine. Sudán o Ucrania. And the media is constantly Los telling us, medios whether de it's social comunicación, people, the more tanto las traditional, redes sociales como la prensa mental health tradicional, challenges nos dicen que are los of the problemas de greatest salud mental physical son and uno de social los mayores challenges of our desafíos time. físicos y sociales de nuestra era. Now, all of that to me just sounds like a Todo esto description me of parece la despair, definición de feeling that the desesperanza, situation's sentir incapable que of una benefiting us situación no at tiene all, remedio ni and we cura just don't have a y que trusting ya no esperamos expectation con of good confianza anything. el bien. But some of us are also asking, is this Quizá nos everlasting preguntamos, ¿hay solution? una solución sanadora y duradera para And la that opens up some desesperanza? thought-provoking Esto abre questions that paso a I'm going to preguntas que nos hacen invite you to reflexionar explore with me y today. que espero que And ustedes one of them descubran is, conmigo hoy. are Por the ejemplo, spiritual insights, los the inspirations discernimientos that the spiritual espirituales, la predecessors inspiración que la of the gente Bible obtuvo a través de provided, los siglos, can they desde la provide us época any bíblica, answers now? Can they pueden give darnos answers to what algunas we're facing respuestas, today? pueden ayudarnos Or con are lo que these estamos outdated enfrentando old hoy, ideas that o we son just ideas don't viejas y fit the world anticuadas que we're no in tienen today? relevancia con lo que el mundo What enfrenta. about prayer? ¿Y qué Is that pasa con just la something that oración? leaves us feeling Es comforted algo for que a nos little hace while sentir and then consolados just por un wears off and leaves us instante feeling as y que luego desperate as we were desaparece before? haciéndonos sentir tan Or is prayer desesperados como practical and antes? transformative? ¿O es la oración And algo I'd say yes, práctico it y is. transformador? And we're going to Bueno, explore diría that que sí lo today. es y vamos a Is it descubrir eso reasonable that we juntos. can have a trusting Es razonable expectation of tener good anymore, expectativas del given bien, all these challenges dados that todos los confront us? desafíos que enfrentamos, o Or hay is there a un divine principio principle divino that underpins our trusting que expectation? respalda nuestra confiada Well, expectativa del again, bien? I'd say yes, there is. Bueno, lo repito, And I diría que guess that sí the lo hay. ideas and Supongo experiences que that we're las going to be ideas y sharing vivencias que together vamos this a evening compartir are hoy one of the son reasons algunas de las why I feel razones like por we las que still need afirmo hope. esto. So we're going to be exploring together. I'm inviting Vamos a you to descubrir explore with me juntos some of algunas those ideas spiritual laws of sobre las good leyes that underpin espirituales our del sense of bien, hope. que respaldan nuestro How sentido de la gaining a esperanza, better understanding of our como true obtener una relationship with God comprensión can mejor de heal nuestra hope. verdadera relación con Dios, How we can learn more sana la about trusting desesperanza. prayer. And of ¿Cómo course, the podemos aprender teachings of the más por medio Master de la in Christ. oración y, por supuesto, sobre las And then enseñanzas we're del going to Maestro apply this a cristiano, little Cristo more and just Jesús? think about how Luego vamos a the nature expandir of esto un God poco as a más divine y mind vamos a or the ver cómo la inspiration of God naturaleza de Dios como can mente provide divina, hope for a la better verdad world, more infinita, generous puede and darnos powerful world. esperanza de un mundo mejor, And those are just two un names mundo of con un God, mind espíritu and más truth, that we can generoso. use to explore, if you Esos like, dos son different nombres que les damos a aspects of Dios, God's nature. mente y verdad, que usaremos para One of the other investigar, names for digamos, God that's very distintas often facetas y used in the aspectos de Bible la is naturaleza de Dios. Spirit. Otro de Now, los we can nombres para Dios en recognize la today Biblia that es the espíritu. individuals in the Bible Entiendo were que la using gente that en la name, Biblia that they were wanting quería to expresar express que that Dios no God es is una not a especie de ser superhuman like superhumano, being, but is expressed, seen, if you like, sino que se through expresa spiritual y ve, por así characteristics, spiritual decirlo, qualities of por medio thought, de such as características hope, espirituales de courage, pensamiento como son integrity, faith, esperanza, valor, justice, integridad, compassion, justicia, endurance, compasión e ethics. And ingenio. we're going to La explore all lista three es of them together. interminable, pero Let's vamos a spend our investigar time una o together dos de estas today. cualidades en el tiempo que pasemos And also, juntos. I'm going to talk a little about Mary También Baker voy a Eddy hablar un because she poco was the sobre Mary discoverer Baker of Eddy, ya que fue science la and the descubridora de la author of ciencia Science cristiana and Health y Presented in autora de Scripture. Ciencia y Salud con la llave de las And her and her Escrituras. book Voy have a been hablar very sobre ella y important su today. libro a medida que avancemos juntos en And la I also charla de just hoy. thought, we've got next week the Al election momento de coming la up. grabación de So esta perhaps we conferencia, could just algunos nos preparamos just para reflect a elecciones y little en about algunos how we países. can use some of these Pensé en ideas more recopilar algunas effectively ideas in sobre cómo praying usar for las our ideas de la community conferencia in the UK, of al course, for orar the por nuestra elections comunidad coming por up las in the United elecciones States
en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Pero antes de ahondar en estas ideas, quisiera compartir una experiencia personal porque creo que ayuda a desglosar estas ideas un poco más y también revelan el camino que personalmente tomé con estas ideas. Hace unos años tuve problemas en la cara y la mandíbula. Me dolía mucho, tenía dificultad para comer y muchísimas veces tenía dificultad para abrir la boca. Al mismo tiempo, tenía un trabajo que conllevaba muchas tareas y comencé a tener trastornos relacionados con estrés, incluyendo problemas para dormir, ansiedad y frecuentes ataques de pánico. Desde muy pequeña asistí a la escuela dominical de la ciencia cristiana. La verdad era que estaba acostumbrada a recurrir a Dios en oración todo el tiempo. Ni siquiera se me había ocurrido pedir ayuda al médico. Recurrir a Dios era lo normal para mí. Había visto muchas curaciones maravillosas por medio del estudio y la práctica de la ciencia cristiana. Pero quiero agregar algo, y es que los científicos cristianos tienen total libertad y autoridad moral para decidir por sí solos en cada oportunidad la mejor forma de tratamiento posible, ya sea para problemas físicos o de salud mental. Jamás se los juzga. Reciben todo el apoyo amoroso de los miembros de su iglesia mientras toman esas decisiones. Quería aclarar eso de entrada porque la gente no siempre lo entiende. Como dije, jamás había pensado en pedir ayuda a un médico. Estaba acostumbrada a orar hasta unas semanas más tarde. Me sentía totalmente desesperada. Sentía que Dios estaba muy lejos. Me sentía sola y con miedo. Es más, estaba muy asustada de ya no poder seguir trabajando con normalidad. En ese momento me contacté con un médico local y le pedí que me recetara algunas pastillas para dormir. Así al menos sería capaz de dormir un poco, algo que no había podido hacer durante muchas semanas. Pues bien, yo tengo mucho respeto, como seguramente todos lo tenemos, por todo lo que la profesión médica ha hecho en los últimos años por sus pacientes, en especial por los médicos y enfermeros que trabajaron durante la pandemia. Debo confesar que las píldoras no me ayudaron para nada, de hecho tuve algunos efectos secundarios muy malos, así que dejé de tomarlas después de un par de días. Las tiré con cuidado, claro. Me di cuenta de que en ese momento confiaba más en Dios que en cualquier otra cosa para sanar lo que estaba enfrentando. Llamé a un practicista de la ciencia cristiana para que orara conmigo. Esa persona es alguien que dedica todo su tiempo a orar con otros para ser testigos de la curación en la ciencia cristiana, y ese tratamiento se apoya exclusivamente en Dios. Algunas veces sentía que la vida nunca más volvería a la normalidad. Oraba constantemente y sé que el practicista también lo hacía. Gracias a la oración incesante, empezaba a sentir la presencia de Dios conmigo. Entendía cada vez que no necesitaba aferrarme desesperadamente a toda inspiración espiritual o asirme de ella con todas mis fuerzas, como si las ideas se escurrieran como agua entre los dedos. En realidad era todo lo contrario. La mente divina, que es todo bien, nos ha creado para estar alerta y alineados con todas las ideas espirituales que se nos comunican constantemente. Las ideas como valor, esperanza, sabiduría, equilibrio y precisión. La lista es interminable. También descubrí que no solo eran lindas ideas que sonaban bien, sino que en realidad eran ideas prácticas y transformadoras, porque de repente tuve un sentido más claro de sabiduría equilibrada. Tanto es así que pude volver a priorizar mi carga de trabajo y hacer mucho más que antes en mi vida laboral. Empezaba a entender la absoluta confiabilidad y seguridad de la verdad infinita.
De modo que incluso cuando todavía sufría de ataques de pánico en lugares públicos, en ese preciso instante sentía la presencia de Dios conmigo, reconfortándome, guiándome, reafirmando de mi esperanza en Dios que no era en vano. Ahora bien, ¿qué quiere decir sentir la presencia de Dios? Hemos dicho que el Espíritu no es una presencia física, ¿verdad? No es como si sintiera una presencia o un ser a mi lado. Me sentí infinitamente amada en lo profundo de mi ser. Estaba empezando a entender que, a pesar de ese ciclo constante de miedo, dolor y ansiedad, lo divino no es un verdugo. El Dios que es amor infinito no causa dolor físico o angustia mental en sus hijos, sino que cuida de sus hijos como una madre. Empezaba a aprender que el amor infinito jamás me soltaría ni me abandonaría y que yo estaba a salvo. Cuando esas ideas se hicieron más reales que lo que estaba enfrentando, tuve una curación completa que se dio a lo largo de 6 meses. Muy poco después, pude hacer cambios en mi carrera y dedicarme a otro tipo de trabajo. Aprendí muchas cosas en esos 6 meses, pero 2 de las más importantes para mí son que llegué a entender con mucha claridad la naturaleza de lo divino como verdad infinita, mente divina, amor infinito. A medida que entendía con mayor claridad cómo Dios en verdad me veía, me daba cuenta de que la desesperanza y la limitación no eran la verdadera representación de la infinitamente buena creación de Dios. Ese cambio en el pensamiento me había traído curación porque llegué a entender un poco de la capacidad infinita que todos tenemos de expresar valor y esperanza. Esas son cualidades de pensamiento dadas por Dios, pero el miedo no lo es. La expectativa confiada y natural en el bien es nuestra conciencia divina, a medida que reflejamos la conciencia de la mente divina. También debo decir que me sentía muy agradecida porque la vida se volvió a sentir de manera natural y equilibrada y había visto cómo me alejaba de esa sensación de desesperanza opresiva y de las limitaciones. Mucha gente diría que experimentar el bien de tal manera no ocurre por accidente o al azar. Es en realidad la prueba de la presencia del amor infinito expresado como leyes espirituales del bien. Entonces, ¿qué quiere decir leyes espirituales? Bueno, no se refiere en ese contexto a la clase de leyes de nuestro gobierno o autoridad local promulga para que no cometamos infracciones de tránsito. Hablo quizá de esas leyes generales que aparentan gobernar nuestra experiencia, por ejemplo, la ley de gravedad. Y cuando uno piensa en leyes como esas, una de las características es que, digamos, están universalmente disponibles, ¿verdad? Disponibles para cualquiera en cualquier lugar y momento. Están basadas en hechos invariables y no en ideas arbitrarias inconsistentes que cambian constantemente. Puede que no podamos ver o tocar las leyes que están operando, pero sentimos que gobiernan nuestra experiencia. Sir Isaac Newton, claro está, es el físico británico reconocido por haber descubierto la ley de gravedad. La manera en que lo hizo no sabemos, pero se lo reconoce como su descubridor. Pero esa ley estaba operando antes de que él la descubriera, ¿no? Porque las cosas no estaban volando por ahí en el cielo antes de que la descubriera, pero la ley debía ser descubierta, comprendida y explicada para poder aplicarla en su época y en generaciones futuras. Entonces, ¿eso apunta a una perspectiva más profunda y espiritual? Yo creo que sí, porque las ideas de las que estamos hablando, como la ley de la gravedad, hasta cierto punto expresan, aunque sea débilmente, la naturaleza de las leyes de Dios, las leyes espirituales que gobiernan la creación. Así que quisiera invitarlos a descubrir juntos la idea de que hay un solo creador
una causa Creation infinita, is el espíritu governed by this infinito, spiritual cuya law of creación está creation. gobernada And this por creation estas leyes completely espirituales del harmonious. bien. Y esta creación es totalmente Through my years of armoniosa. study of the Bible, Durante I've, mis this is años what de I've come estudio to de la think that Biblia, the early eso es lo individuals que in he the llegado a Bible sentir que los primeros individuos en la Biblia they estaban gained descubriendo. spiritual insights Saben, and ellos inspirations. obtenían conocimientos And they e were also inspiración experiencing not espirituales. just themselves, but also No their solo local ellos, communities with sino or sus experiencing this comunidades law of también creation. Laws of experimentaban esas leyes en restitution, acción, leyes de justice, rescate, healing, seguridad, mercy. justicia, They were curación actually y misericordia. experiencing rescue from Experimentaron tragedy, realmente sickness, el and ser suffering rescatado de la hambruna, on a de la enfermedad consistent y de la and peaceful esclavitud de basis. manera constante y Well, what repetible. would we say a law of mercy could ¿Cómo look like? diríamos que podría Well, ser we've just tal been ley de saying, haven't we, that misericordia? what does it No mean that that acabamos de spirit, decir that que quality of significaría que force esa is cualidad de pensamiento universally espiritual available to está anyone, universalmente anywhere, at any disponible time. para cualquiera en And cualquier that's a lugar y hopeful momento. perspective to start from. Esa es una perspectiva So esperanzadora these desde la cual individuals, and they were comenzar. people from all walks of Estas life, they were personas de workers, distintos farmers, orígenes fields eran of work, pescadores, beekeepers, campesinos, una businessmen, jueza en and las escrituras hebreas, as they were comerciantes gaining y these spiritual mujeres. insights and A medida que inspirations, adquirían esas experiencing perspectivas this espirituales e rescue from inspiración these y spiritual laws of experimentaban ser creation, they rescatados por started las to leyes talk about them. espirituales del bien, And the writers of the empezaban a Bible, for hablar de esas example, leyes. recalled what Los was autores de happening la along with Biblia the empezaban a historical events of registrar the lo que estaba time. pasando junto Now, con of los course, for sucesos people históricos who de la know their época. Bible a little, there's an awful lot Está of claro que historical la events gente in the que Bible, conoce algo de la much of Biblia which is pretty sabe que hay desperate and not muchos very sucesos helpful. históricos ahí. All the wars and Muchos de family ellos son feuds and all the rest of it. desafortunados y no muy esperanzadores, Some como por people ejemplo las say guerras, that for readers of disputas the familiares y Bible over demás. the Pero centuries, creo que podemos especially decir over the que para Bible, los lectores de la Biblia a what través de los stands out siglos, is a a clear pesar de eso, lo que spiritual resalta conviction es una luz that there are espiritual de la spiritual verdad, laws of good clara y that pura, que underpin hay our leyes hope, our espirituales del trust and bien que expectation of respaldan good. nuestra esperanza, confianza y expectativa So del these bien. individuals, and there are too Estas many to name, I'm personas just thinking son muchas para mencionar, pero individuals who tenemos gente de las like escrituras hebreas Hannah, como Deborah, Ana y Moses, Débora, Elijah, and then in the New Moisés y Testament, of course, Elías, y en Isaiah, el Nuevo Stephen, followers Testamento, claro of está, tenemos Christ a and Cristo Paul. Jesús y sus All of these discípulos, individuals were gradually Pedro, over the Juan y centuries Pablo. coming to Todas estas gain a sense personas that de God was poco not con el only a paso de los forgiving siglos fueron lawmaker, obteniendo una but he was visión de also que an Dios no infinite solo love. era legislador For supremo, sino example, también in the el amor Bible, in the book of infinito. Psalms, King Por David, ejemplo, who en el wrote libro de most of the Salmos Psalms, de had la this to Biblia, say: el rey the David, thoughts quien of the escribió Lord casi are todos los perfect. salmos, dijo, la ley de Jehová Well, we've es just been saying, perfecta. haven't we, that one of the names for God Ya that we can dijimos que use uno de los is nombres que truth. podemos usar para What does Dios it es mean that the verdad. law of truth is Entonces, ¿qué perfect? significa que la ley de la Well, verdad doesn't es it mean that the perfecta? spiritual No laws significa que that las govern the leyes universe espirituales que always gobiernan el express universo the integrity, expresan fairness, siempre justice, la and integridad, power of the God. imparcialidad, justicia y poder And that's a de la hopeful verdad place to start infinita. from, isn't Y es it? una perspectiva esperanzadora desde la cual empezar, ¿no? I think for me that's one of the main Creo takeaways from the que Bible esa es actually, una de las is that principales these conclusiones individuals de la realized Biblia, they weren't only que estas receiving personas spiritual descubrieron que no inspiration from solo God recibían but they were inspiración finding e ideas meaningful change in their espirituales, lives, and not sino que just for también them, but for veían the cambios communities, for significativos their en sus friends, for vidas. their Y eso no families. se daba solo para ellos, sino también And I para think sus that for a comunidades, person who, amigos y those of us familia. who know a little of the Bible, Para would aquellos que automatically be conocemos un intrigued poco la Biblia, in that creo que respect la is Christ persona Jesus, because en la que his teaching automáticamente ministry was pensamos en este wonderful, aspecto es Cristo and his Jesús, healing ministry was of porque su course ministerio de wonderful. enseñanza prometía esperanza y And of su course, ministerio Christ de Jesus was curación the era el cumplimiento de las individual who, promesas de more Dios. than any other, Y claro, had the Cristo right to Jesús fue la express persona que his más que idea of cualquier grace and otra expresó humanity, divinidad en su the vida, essence of divinity that we call abrazando a la God. humanidad por medio de la esencia de la divinidad One of a the la que examples llamamos of el the Bible Cristo. over the centuries was Mary Baker Si tenemos Eddy. en She was cuenta a los muchos deep siglos que Bible se lleva scholar, and estudiando la especially Biblia, deeply una studied the lectora fue teachings of Mary Christ Baker Eddy. Jesus. Ella era una erudita de la Biblia y And en when especial she read estudiaba her en teachings, profundidad las her knowledge was enseñanzas de Cristo enormous. She Jesús. was gaining a Al gradual leer sus conviction obras, me early da la on sensación that de que iba the whole adquiriendo una spiritual convicción law gradual desde governing el principio creation
de que existían leyes espirituales que gobernaban la creación. Las personas en la Biblia que hemos estado discutiendo experimentaron los efectos de esas leyes, pero no necesariamente se daban cuenta de que estas leyes espirituales constantes los gobernaban una y otra vez. Pero Mary Baker Eddy tenía una creciente certeza de que de hecho ese era el caso, de que había leyes espirituales del bien y que esas leyes constituían una ciencia. Poco a poco, iba creciendo su certeza de que estas ideas, estos conceptos del cristianismo y la ciencia se fusionaban y nombró a su descubrimiento ciencia cristiana. Hablaremos un poco más de esto más tarde, pero su libro, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, hace precisamente lo que dice en la segunda mitad del título. El libro revela las ideas espirituales del bien que eran evidentes en las Escrituras y las pone por escrito en el libro para que podamos explorar y estudiar nosotros mismos y así experimentar los resultados. Ella también, como la gente de la época de la Biblia, había descubierto que experimentaba no solo ella misma, sino también otros en su comunidad, familia y amigos, curación consistente como resultado de la aplicación de estas ideas. Ya hablamos de las leyes espirituales y claro, las leyes divinas espirituales deben tener su fuente en el Espíritu infinito, en lo divino. Llevando lógicamente esto un paso más allá, con una causa infinita única, una fuente que es espíritu infinito. Y con leyes espirituales que gobiernan la creación, entonces, ¿no sería lógico que todo sea creación espiritual? Que la creación espiritual de Dios, que todo lo abarca, nos incluya a todos? Es más, el primer libro de la Biblia dice que estamos hechos a la imagen de Dios, que nuestra verdadera identidad espiritual, semejante al Cristo, es una expresión de esas cualidades espirituales de pensamiento de las que hemos estado hablando. Resiliencia, intuición, valor, esperanza, integridad, como digo, la lista es interminable. En realidad, experimentamos la vida desde la perspectiva de Dios y no desde un punto de vista mortal. A medida que entendemos más de la naturaleza de nuestro Dios, todo misericordioso y todopoderoso, de manera natural, llegamos a ver y experimentar más de esa naturaleza hermosa de la creación, toda armoniosa y maravillosa de Dios. Algunos pueden estar pensando, bueno, está bien, pero la realidad es que el mundo no se ve tan armonioso en este instante y no tengo mucha esperanza. Pero verán, en última instancia, la maravillosa creación de Dios es la realidad suprema, porque la estamos percibiendo desde la perspectiva de Dios que trasciende todo lo demás. Entiendo que esto pueda parecer algo muy distinto a lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Pero creo que es útil que nos detengamos para entender que estas ideas que investigamos desde la perspectiva única de las enseñanzas de la ciencia cristiana traen cambios significativos en nuestras vidas y que la oración es práctica y transformadora. Vemos cambios reales en nuestras vidas. En un momento hablaremos un poco más sobre la oración. Con respecto a este tema, me sorprende la manera en que Cristo Jesús siempre miraba más allá de la apariencia superficial de las cosas, ¿no? Es más, Mary Baker Eddy escribió sobre esto en Ciencia y Salud. Ella decía que Jesús iba más allá de la apariencia superficial para encontrar la causa espiritual. Él siempre desafiaba el status quo. Recuerdo una experiencia en particular que se relata en el Evangelio de Juan. Juan da cuenta de que Jesús viajó a un lugar llamado Betesda en las afueras de Jerusalén. Allí había un gran estanque y mucha gente sentada o recostada, incluso hasta deambulando cerca del estanque.
muchos de ellos enfermos y esperando porque creían que cada vez que la superficie del agua se movía, y a veces eso pasaba, la primera persona que entrara en el estanque se sanaría. Eso no me parece algo muy esperanzador para el resto de la gente. Cristo Jesús en realidad no se involucró con eso porque se detuvo. Y Juan dice que Jesús habló con un hombre que estaba tendido en el suelo sobre un lecho y menciona que el hombre llevaba 38 años paralítico. Sin importar cuánto tiempo fuera, claramente era mucho tiempo. Pero como dije, Cristo Jesús no se involucró con todo este pensamiento que ocurría alrededor del estanque porque simplemente se detuvo y le preguntó al hombre, y las traducciones modernas lo expresan así: ¿quieres ser sanado? La respuesta del hombre, creo yo, resume la desesperación y desesperanza que todos podemos sentir a veces porque le responde a Jesús: pero no tengo a nadie que me ayude a meterme primero en el estanque. Lo primero que siempre encuentro muy alentador de esta historia es que Cristo Jesús en realidad no respondió en absoluto a lo que el hombre había dicho. No dijo: claro, bueno, me quedaré contigo y la próxima vez trataré de meterte primero en el agua y entonces te sanarás. No se quedó para sentir empatía y tener una charla y decir cuánto lamentaba oír las dificultades de este hombre y luego marcharse, dejándolo tan desesperanzado como estaba antes. Él le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa libre. Y eso es precisamente lo que el hombre hizo. Ahora bien, creo que podemos deducir de todo eso lo que sabemos del ministerio de curación de Jesús hasta ese momento, que él debe haber estado orando mientras estaba ahí en el estanque, hablando con ese hombre, anhelando entender cómo Dios lo veía, preguntándole al amor infinito: ¿qué sabes tú de este hombre en este momento? Sin duda entonces habría entendido que la desesperanza y la limitación no eran en absoluto la verdadera identidad de ese hombre, que el hombre podía simplemente salir de esa falsa narrativa y encontrar la libertad, que es exactamente lo que hizo. El entendimiento de Cristo Jesús de la verdadera identidad espiritual de ese hombre fue prueba de la presencia del amor infinito expresado como leyes espirituales del bien. Si le hubieran hecho a ese hombre una de las preguntas que hicimos al principio: ¿es la oración práctica y transformadora? Creo que ese hombre de Bethesda habría respondido que sí, como seguramente lo haría yo después de tener mi propia experiencia. Cristo Jesús tenía un sentido muy claro de su propia identidad espiritual. Se refería a Dios como su Padre. Con frecuencia se refería a sí mismo como el Hijo de Dios. Y por supuesto, la oración que él dio al mundo, la que la mayoría de los cristianos conocen como el Padre Nuestro, comienza con esas dos palabras tan incluyentes: Padre Nuestro. No deja a nadie afuera. De hecho, los eruditos bíblicos modernos a menudo traducen la palabra hombre, que se usa en algunas de las traducciones más antiguas de la Biblia, como hijos de Dios, esa definición totalmente integral y abarcadora de quienes están incluidos en el reino de Dios. ¿Cómo podemos aprender un poco más sobre nuestra relación con Dios? Bueno, creo que muchas personas de distintas religiones dirían que una de las mejores maneras es a través de la oración. Exploremos un poco desde la perspectiva única de las enseñanzas de la ciencia cristiana la naturaleza de la oración. Una de las cosas que valoro desde siempre es que la oración no es una fórmula, no tiene un patrón establecido. Cada vez que oramos es algo distinto para cada uno. Será algo distinto entre todos nosotros, ya que no hay una forma predeterminada de orar. Podríamos orar mientras caminamos por la calle, podríamos estar sentados tranquilamente en casa, podrá incluso ser una sola palabra como socorro en un momento de extrema necesidad. Cualquiera sea la forma que tome la oración,
Creo que hay ciertas características que es útil que descubramos juntos. Una de las cosas que me ha resultado realmente útil al pensar en la oración es que se trata de apartarse de aquello que creemos estar enfrentando, ya sea una crisis personal o una situación mundial, y dirigir el pensamiento hacia Dios para escuchar, para realmente preguntarle a Dios, el amor infinito, ¿qué sabes de esta situación en este preciso momento? Y preguntarle a la verdad infinita, ¿qué me estás diciendo? Y escuchar y estar dispuestos a aceptar humildemente las ideas que nos llegan en la oración y actuar de manera acorde. Hace poco escuché esto que me parece muy útil. La oración no empieza hasta que Dios habla. Me parece un buen recordatorio para mí misma. Se trata de escuchar. Dios está en el centro de la oración. Se trata de lo que Dios está haciendo. Ahora bien, estamos hablando aquí de recurrir a Dios en un momento de extrema necesidad, quizás, pero también diría que es algo maravilloso de hacerlo de manera regular. Solo debemos detener lo que estamos haciendo y apartar el pensamiento de aquello que vemos enfrente y dirigir el pensamiento hacia Dios para escuchar lo que el amor infinito nos está diciendo en ese preciso momento sobre lo que necesitamos saber. Mencioné el Padre Nuestro que Cristo Jesús nos dio, pero Él también les habló a sus discípulos en más de una ocasión sobre las características de la oración. De hecho, hubo una vez que les recomendó que entraran a un aposento y cerraran la puerta antes de orar. En cierta manera es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Se trata de apartar nuestros pensamientos de todas las distracciones que ocurren y escuchar en silencio a Dios. Hay un par de cosas que quiero mencionar acerca de lo que la oración no es. No es pensamiento positivo porque eso opera, por así decirlo, al nivel del pensamiento humano que asume que hay influencias buenas y malas en la vida y que en ese momento estamos realmente esperando que la buena influencia tenga la ventaja. Esa no es una oración basada en Dios. Como decíamos antes, tampoco es simplemente obtener una sensación de bienestar reconfortante. Sin duda es genial. Es un gran punto de partida, pero la oración en la ciencia cristiana es más que eso. Es práctica y transformadora. Una de las cosas que me pareció realmente interesante y útil es que los eruditos bíblicos modernos han llegado a descubrir que la palabra griega tameion, que fue traducida en las versiones más antiguas de la Biblia como aposento, tiene un significado más amplio de almacén o depósito. Sabemos lo que es un depósito, ¿verdad? Es un lugar donde guardamos cosas que vamos a usar en otro momento. En la cocina podría ser el armario donde guardan las bolsas de arroz y de azúcar para cocinar la próxima vez que lo necesiten. Podría ser el armario de herramientas o un cuarto de garaje donde se guardan todos los martillos, clavos, desatornilladores y alicates para reparar cosas cuando los necesiten. Quizás lo que Cristo Jesús nos está diciendo entonces es que cuando recurrimos a Dios en oración, podemos esperar las respuestas que necesitamos, que estas respuestas son precisas y exactas, que esas cualidades espirituales del pensamiento de las que hemos estado hablando, como son esperanza, valor, inspiración, resiliencia, lo que sea que sintamos que necesitamos en ese momento de oración, están disponibles. Son ideas concretas y sustanciales, reflejan la sustancia del Espíritu. Las ideas de Dios tienen un impacto, nos brindan soluciones. Dios es un Dios de soluciones. Bien, veamos otro ejemplo. Antes de verlo, quiero mencionar que la ética de la curación y del tratamiento por medio de la ciencia cristiana
Significa que los practicistas de la ciencia cristiana no hablan regularmente, más bien nunca hablan sobre sus casos individuales. Es un código de ética donde todo es confidencial entre el practicista y el paciente. Pero tengo el permiso de la mujer sobre la que voy a contar la siguiente historia para compartir esa experiencia. Es más, ella ha escuchado la conferencia y estaba totalmente feliz de compartirla con ustedes. Esta mujer me llamó. Había estado quedándose con su familia más de una semana. Mientras estaba ahí, se había caído por las escaleras y se había lastimado gravemente el brazo, hasta el punto de que no podía moverlo, no podía usarlo, no podía levantarlo y era extremadamente doloroso. Me llamó para pedir tratamiento por medio de la ciencia cristiana. Como lo dijimos antes, el tratamiento por medio de la ciencia cristiana se basa exclusivamente en Dios. Es una curación que resulta de orar junto al paciente para ser testigos de la curación a través de la oración. Pero volviendo a la idea del depósito, el tratamiento por medio de la ciencia cristiana y de hecho la oración en general en la ciencia cristiana acepta la idea de que cualquier necesidad será satisfecha de manera precisa y exacta a través de la oración. Es como si habláramos de una caja de herramientas. Si tienen un picaporte que se ha aflojado y necesita ajustarse porque no está funcionando correctamente, no irían a la caja de herramientas para sacar el martillo y darle un buen golpe. Tomarían el desatornillador para ajustar el picaporte y hacer que se pueda usar de nuevo. Bueno, el tratamiento por medio de la ciencia cristiana es exactamente lo mismo. Se trata de aceptar la precisión y exactitud de las ideas que se necesitan para enfrentar la situación en cuestión, sea cual fuera. Bueno, compartí algunas ideas con la mujer sobre su verdadera relación con Dios y ella me llamó un par de días después para decirme que había tenido una curación completa. De hecho, me llamó temprano una mañana para decirme que había dormido sobre ese brazo toda la noche sin darse cuenta y que se había despertado para encontrar que podía moverlo del todo, usarlo bien, sin dolor, y así ha permanecido desde entonces. Por supuesto, estábamos enormemente agradecidas por eso, pero hay un epílogo interesante en esta historia, que es en parte por lo que quería compartirla con ustedes. Varios meses después me llamó para contarme que una de las ideas que yo había compartido con ella en aquel momento, que no puedo recordar cuál era, pero no viene al caso, seguía resonando en su mente. Por así decirlo, ella seguía pensando en esa idea, seguía preguntándose, ¿por qué es importante esta idea? ¿Qué más debo entender? Empezó a orar con la idea y creo que incluso la llegó a anotar. Volviendo a nuestra historia, esta mujer me había llamado muchos meses después para contarme que uno de sus familiares había experimentado una situación laboral que necesitaba una resolución inmediata. Y esta idea en particular había sido la base de su oración y que ella sintió que produjo esa resolución muy rápida. Claramente, ambas estábamos muy contentas por eso también, pero cuando pensé en eso después, me enseñó dos cosas realmente importantes sobre la naturaleza de la oración. Habíamos orado meses antes y esa misma idea estaba satisfaciendo una necesidad muchos meses después. Cuando uno lo piensa, es algo natural, ¿no? Las ideas que provienen de la mente infinita y creativa no tienen barreras ni límites. No hay límites geográficos ni de tiempo para ellas. Nuestra oración no se desvanece al final del día o tan pronto como las ideas llegan al pensamiento. Están infinitamente disponibles. También habíamos orado, como dije, por un brazo lesionado y ahora ella sentía que esta misma idea estaba resolviendo una situación laboral. Pero repito, eso es lógico, ¿verdad? No hay límite en la aplicabilidad de estas ideas infinitas. Satisfacen la necesidad de manera precisa y exacta en el momento en que la necesidad aparece. También me di cuenta de que mientras habíamos estado orando juntas,
originalmente por el brazo lesionado, habíamos llegado a entender que no existían dos universos separados, dos realidades paralelas, por así decirlo. La realidad espiritual sobre la que estábamos aprendiendo más a través de la oración y una realidad física que argumentaba a favor de la lesión. Con una mente infinita, una causa, solo hay una creación. Ella todo lo abarca y nos incluía a nosotras. Nuestra verdadera identidad espiritual era un reflejo de esas cualidades espirituales del pensamiento, y esa era una creación armoniosa que de ninguna manera podía incluir lesiones, ansiedad o miedo. Permítanme ver esto desde una perspectiva ligeramente distinta. Hace algunos años estaba trabajando con universidades en el noreste de Europa, y estas se encontraban en países que durante muchas décadas, hasta mediados de los años 90, habían experimentado un gobierno autoritario muy opresivo durante años. De hecho, visité una universidad en una de estas ciudades y me contaron que durante esa época a los ciudadanos de esa ciudad no se les había permitido salir de los límites de la ciudad a menos que obtuvieran un permiso de las autoridades, un permiso que generalmente era denegado porque vivían muy cerca de una base militar importante. Durante años habían pensado que ese desesperanzador sentido de limitación opresiva era todo lo que podían esperar. Pero lo interesante es que este país en particular y algunos de los estados vecinos también tenían una historia de canto folclórico. Comenzaron a darse cuenta con el tiempo de que a pesar de que este gobierno era autoritario y opresivo, en realidad no podía impedirles cantar. Así que empezaron a organizar festivales de canto donde cantaban canciones patrióticas. Y al recordar mi propia experiencia era lo mismo, ¿no? A pesar de todo el dolor, la ansiedad y el pánico, no podían impedirme orar. Bueno, a medida que comenzaron a expresar una visión más expansiva y valiente, empezaron a expresar lo que siempre había sido suyo, su derecho y capacidad de expresar libertad. Habían llegado a comprender que la opresión, que es el mal, y podríamos describir el mal como todo aquello que es diferente a Dios, no era la limitación inevitable e inmutable que siempre les habían enseñado a creer. Ahora bien, sé que eso es observar una tendencia general en el pensamiento, un cambio en el pensamiento humano, pero señala la naturaleza más profunda y transformadora del Cristo, de la misma manera en que yo y la mujer con su brazo habíamos descubierto. Cuando llegamos a tener una comprensión más clara del hecho de que la maravillosa creación de Dios era lo real y presente y era armoniosa y buena, entonces comprendimos que la desesperanza, la limitación, la opresión y el dolor no eran buenos. No era una verdadera representación de la creación infinitamente buena de la verdad. Ese cambio en el pensamiento había traído curación, porque los hechos espirituales se habían vuelto naturalmente evidentes en nuestra vivencia. La gente puede pensar, sí, bueno, todo eso me parece muy lindo, pero el mundo sigue experimentando mucha opresión en estos momentos. Pero todo lo que puedo decir desde mi propia experiencia es que a medida que llegamos a tener un verdadero sentido de lo que tiene poder real, encontramos nuestra esperanza. Descubrimos que está respaldada por las leyes espirituales del bien que constantemente apoyan nuestra confiada expectativa del bien. Cristo Jesús, sus seguidores y los últimos apóstoles deben haber sabido cómo se veía la desesperanza. Vivían en una época de gobierno autoritario y opresivo, el Imperio Romano, que era brutal en ocasiones. Pero repito, lo que siempre me ha parecido tan alentador es que a pesar de todo ese gobierno autoritario y opresivo, nada podía detener la curación que estaba teniendo lugar.
Las curaciones se daban una y otra vez. Ese gobierno autoritario no podía detenerlas. Creo que podría decirse que la desesperanza caracterizó algunos de los primeros años de Mary Baker Eddy. Creció en una típica familia de granjeros del siglo XIX en Nueva Inglaterra. Pero ella había sufrido problemas crónicos de salud durante muchos años, de niña y de joven. Enviudó al poco tiempo de casarse y estando embarazada, situaciones que en su época y de hecho también en la nuestra podrían haber llevado a momentos de verdadera fragilidad económica y a que sus problemas de salud continuaran. Pero por sus escritos y las biografías que he leído sobre ella, se ha hecho evidente que tenía una muy clara y serena convicción del amor de Dios por ella, del cuidado y la presencia de Dios, que Dios estaba con ella y ella confiaba en eso. Fue capaz en su juventud de ganarse modestamente la vida. Escribió poemas y artículos para los diarios y revistas locales. Pero más que esto, como ya lo vimos un poco antes, estaba descubriendo a partir de su profundo estudio de la Biblia una curación consistente para sí misma y para otros, personas en su comunidad, amigos, familia. Y esto sucedía de manera constante, por lo que siempre estoy tan agradecida y diría que la mayoría de los estudiantes de la ciencia cristiana dirían lo mismo, es que ella no se detuvo en este momento para pensar, eso está bastante bien, me siento mucho mejor estos días, esto es muy agradable, puedo ayudar a algunas personas. Ella entendió que estas eran leyes espirituales del bien, pero intuitivamente comprendió que si estas leyes habían sido comprobadas milenios antes en las escrituras hebreas y en la época de Jesús y ahora en su propia época, por eso anhelaba entender cómo lógicamente también estarían disponibles para las generaciones futuras y para el mundo más allá del área donde ella vivía en ese momento. Ella realmente anhelaba entender el cómo y verdaderamente lidió con estas ideas durante años, explorándolas y profundizando en las escrituras. Inspirada por Dios, empezó a escribir todo lo que descubría. Finalmente, en 1875 se publicó la primera edición de su libro, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Pero lo que también he llegado a valorar enormemente de ella es que no fue solo una pionera del pensamiento del siglo XIX. Ella es una líder del pensamiento mundial hoy en día. Bueno, pero ¿cómo? Porque como dijimos antes, su libro proporciona la exploración completa de esa ciencia de las leyes del bien espiritual. Ella se dirige a nosotros en varios lugares del libro como querido lector y de hecho en un lugar nos anima a encontrar nuestros derechos divinos. Lo que ella nos dice es, no solo tomes mi palabra, explórala por ti mismo, pruébala. Ve cómo funciona también en tu época, en tu experiencia. Esa es una base muy esperanzadora para nuestro mundo de hoy. Tenemos esta ciencia del cristianismo que podemos explorar realmente en profundidad. Y es por eso que ella es una líder del pensamiento mundial hoy en día. Nos está animando a tomar el libro, trabajar con él y encontrar las respuestas, las soluciones. Con el tiempo, ella fundó la Iglesia de Cristo Científico, que aún tiene su sede central en Boston, Estados Unidos, en la actualidad. Esto incluyó la fundación de varias revistas que están disponibles públicamente: el Christian Science Journal, el Christian Science Sentinel, el Heraldo de la Ciencia Cristiana, que se publica en varios idiomas en el mundo, y también el Christian Science Monitor. Este es un diario semanal, un formato impreso y diario en línea que también se entrega vía correo electrónico. Volveré a hablar del Monitor en un momento. Hemos estado explorando las ideas sobre leyes espirituales del bien y sobre cómo entender nuestra verdadera relación con Dios puede sanar la desesperanza. Ampliemos esto un poco más y pensemos en cómo la naturaleza de Dios, como verdad infinita y mente divina, puede contribuir a un mundo mejor y más esperanzador.
Puede ser que ahora estén pensando, bueno, un minuto, ¿qué hay de todo este bombardeo constante que recibo de fuentes en todas las direcciones? De todo tipo de medios, escritores, expertos con sus opiniones, todos desde diferentes direcciones que son confusas y engañosas. Me resulta muy difícil pensar con claridad sobre lo que está pasando. Quizás incluso hayan escuchado la frase tu verdad, mi verdad, algo que sin duda he oído. Es decir, ¿cuántas versiones de la verdad hay? Pero como aprendimos antes, a través de mi propia experiencia, la mente divina, que es todo el bien, se expresa en estas cualidades del pensamiento de las que hemos estado hablando. Esperanza, valor, sabiduría, precisión y exactitud. La mente infinita entonces no produciría ideas engañosas o confusas, no engañaría ni proporcionaría ideas parcialmente formadas. También hemos estado aprendiendo juntos que somos la expresión de estas cualidades espirituales del pensamiento. Ese es un punto de partida esperanzador porque acepta que esa es nuestra identidad natural y verdadera. Es parte de nuestra naturaleza expresar todas esas cualidades del pensamiento. Voy a profundizar en eso en un momento con más detalle. Es lo mismo que cuando pensamos en las características y cualidades de la verdad infinita. Podemos esperar ver que la equidad, la justicia, la integridad y la honestidad salgan a la luz en nuestro mundo. Incluso si estamos desesperados por la deshonestidad que ocurre en el mundo actual, cada oración nuestra basada en la pureza e integridad de la verdad infinita ayudará a resolver estas injusticias. Cristo Jesús realmente identificó el mal como una mentira, basándose en su comprensión de la totalidad de la verdad infinita que no puede tener opuestos. Puede ser que ahora estén pensando, bueno, estas parecen buenas ideas, pero en verdad, ¿son ideas prácticas en el mundo de hoy? Bueno, yo diría definitivamente que sí. Me gustaría compartir un último ejemplo con ustedes, pero antes de eso, quisiera compartir algo que encontré en los últimos meses sobre lo que el arzobispo Desmond Tutu tenía que decir, su perspectiva acerca de los eventos mundiales. Probablemente muchos de ustedes saben que Desmond Tutu fue el obispo anglicano negro sudafricano de Johannesburg y posteriormente arzobispo de Ciudad del Cabo durante los años del apartheid, del encarcelamiento de Nelson Mandela y claro también de años de mucha brutalidad y violencia en esa época. Él siempre predicó con un gran sentido de valor, esperanza y perdón. En esta ocasión, en particular, una iglesia de sudafricanos blancos que estaban celebrando un servicio en domingo por la noche. Si recordamos, las iglesias estaban segregadas en esa época, así que era solo una iglesia de blancos. 4 hombres negros irrumpieron en la iglesia durante el servicio y dispararon a la congregación con balas de rifles automáticos y granadas de mano. Muchos fueron asesinados o resultaron gravemente heridos. El alcalde de la ciudad de Cabo organizó una concentración interreligiosa para unos días después para orar y guiar a la comunidad en sus oraciones sobre este asunto. Invitó a Tutu a dar el discurso de apertura. Esto es lo que el arzobispo Tutu dijo. Comienza diciendo cómo debían sentirse todos. Habla sobre los actos viles de oscuridad y de violencia, de muerte, y continúa diciendo una desesperanza atemorizante y una sensación de impotencia quieren cubrir nuestra hermosa tierra como nubes oscuras y amenazantes. Pero luego da un giro y dice, no debemos permitir que eso suceda. Dios no permitirá que suceda. Habla sobre el Éxodo en el Antiguo Testamento y dice, de la desesperación, el mal, la oscuridad, el dolor de la esclavitud, Dios, nuestro Dios, produjo la gran liberación. El Éxodo, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de libertad. Nuestro Dios es un Dios de justicia, de paz y bondad. Y tú y yo debemos comprender ese hecho, que tenemos un Dios, como dice el coro. Qué poderoso Dios tenemos. El apartheid no terminó esa noche ni en los meses siguientes, pero la comprensión de Tutu
sobre la importancia del perdón y el valor expresa en cierta medida lo que hemos estado hablando en la ciencia cristiana, ¿no? Que cuando recurrimos a Dios en busca de respuestas, y eso es lo que Mary Baker Eddy había descubierto, comenzamos a tener una idea de lo que tiene verdadero poder y encontramos que nuestra esperanza está respaldada, totalmente sostenida por estas leyes espirituales del bien. Bueno, volvamos a mi experiencia final. Hace algunos años yo trabajaba para el gobierno del Reino Unido y era responsable de un caso donde dos propietarios de inmuebles comerciales ponían en duda la cantidad de impuestos que debían al gobierno británico. Mi responsabilidad en el caso era negociar una solución y, si no podía hacerlo, presentar el caso ante un tribunal legal independiente. Se hizo muy evidente, casi desde el primer momento, que estos hombres no iban a cooperar en absoluto y que no iba a poder resolver el caso por mí misma. Así que acordé reunirme con ellos en la propiedad, en más de una ocasión en realidad, para acordar los hechos básicos, el tamaño, la antigüedad de la propiedad, la ubicación, para qué se utilizaba, todo ese tipo de cosas para presentarlos como hechos al inicio de la audiencia del tribunal. Como dije, no habían cooperado durante todo el proceso. De hecho, en la mañana de la audiencia del tribunal me preguntaron antes de que comenzara en el caso si estaría dispuesta a entrevistarlos a ambos por separado frente al tribunal. No era el procedimiento normal, pero acepté hacerlo. Así que compartí la información fáctica al comienzo del caso y luego comencé a interrogar al primer individuo, dándole la oportunidad de exponer su opinión sobre el tema en cuestión. De repente, en respuesta a una de mis preguntas, comenzó a dar información sobre la propiedad que era nueva y totalmente falsa, información que, si se hubiera aceptado como verdadera, habría tenido un efecto significativo en el resultado del caso. Yo estaba bastante impactada, para ser sincera, de que alguien estuviera dispuesto a proporcionar información falsa en un tribunal legal. Reformulé la pregunta ligeramente para tratar de darle la oportunidad de que reconsiderara su respuesta, pero no lo hizo. Insistió y siguió añadiendo detalles a la información falsa que había dado. La verdad es que todo parecía perdido en ese momento. Parecía que el engaño y la estafa iban a salirse con la suya. Pero sentí un impulso divino que me llevó a recurrir a Dios en oración antes de comenzar a interrogar al segundo individuo. Tenía no más de un minuto para orar, ya que únicamente debía mover los papeles de un lado al otro del escritorio para empezar con el segundo interrogatorio. Pero oré igual. Recurrí a Dios y simplemente le pedí: por favor, Dios, dime lo que necesito saber. La respuesta llegó en una sola frase muy simple y corta de ciencia y salud. Y era esta: la honestidad es poder espiritual. Eso me ayudó a volver a equilibrar la situación. Me dio la seguridad de que la ley de la justicia de Dios, la ley infinita de integridad y honestidad de la verdad, estaba presente y actuando, y que podía confiar en ella. Entonces empecé a interrogar al segundo individuo y él también comenzó a darme información nueva y totalmente falsa. Pero de repente, durante una de las respuestas, se quedó callado. Bajó la mirada por un momento y luego volvió a levantar la vista y respondió de nuevo la pregunta, pero esta vez con la información correcta. Debo admitir que me quedé bastante sorprendida. Creo que el presidente del tribunal también lo estaba, porque de hecho lo detuvo, le pidió que hiciera una pausa, ordenara sus ideas y volviera a responder la pregunta, confirmando que lo que ahora decía era correcto y que coincidía con la información que yo había proporcionado. Y eso es precisamente lo que el hombre hizo. El resultado del caso fue una decisión justa y equitativa.
Pero más allá de eso, me enseñó dos cosas realmente importantes. Una de ellas fue, como ya dije, que la ley infinita de justicia de la verdad está presente, está operando y podemos confiar en ella, y que de hecho es una ley que se hace cumplir por sí misma. Ese hombre aquel día no tuvo más remedio que decir la verdad. También aprendí que era muy importante no reclamar estas cualidades de integridad y honestidad solo para mí misma. Si me hubiera resentido o enojado en ese momento con esos dos hombres, habría estado aceptando que Dios no tenía el control de su propia creación, lo cual es imposible. Tenía que entender que esas cualidades y características espirituales también eran parte de la verdadera identidad espiritual de ellos. Fue ese cambio en mi forma de pensar lo que ayudó a la resolución del caso. No importa qué tan pequeñas o modestas nos parezcan nuestras vivencias. Nuestras oraciones por el mundo son prácticas y transformadoras. A veces podemos pensar, bueno, mi oración es insignificante, mis experiencias en la ciencia cristiana o en general, los buenos pensamientos que tengo, mi pensamiento claro, son muy modestos. Realmente no entiendo cómo pueden marcar la diferencia. Pero pensemos en la ciencia de las matemáticas, la ley de la suma, por ejemplo. 2 más 5 es igual a 7. Es una prueba tan válida de esa ley de la suma como si añadiéramos un montón de ceros después del 2 y del 5. La escala no es relevante. La prueba sí lo es. Cada vez que oramos o tenemos pensamientos buenos y claros, si preferimos no llamarlo oración, cada vez que oramos por una situación, ya sea en nuestra comunidad local o por nosotros mismos, y encontramos soluciones y respuestas como resultado de esa oración, como sucedió en mi experiencia, descubrí que esa ley de integridad estaba presente. Bueno, eso se puede ampliar a mayor escala, ¿no? Es prueba de esa misma ley y que esa ley es igualmente aplicable a los grandes problemas del mundo hoy en día. Quizá estemos pensando, sí, pero ¿cómo sé que mi oración realmente hace la diferencia y es efectiva? Si lo pensamos bien, el pensamiento mundial o general, por así decirlo, está formado por miles de millones de pensamientos y decisiones individuales, y esto incluye los nuestros. Así que cada vez que oramos o tenemos pensamientos buenos y claros, quizá acerca de una mayor integridad en las decisiones gubernamentales, o un mayor sentido de justicia donde hay hambruna o inundaciones y pocos recursos, esa oración ha elevado nuestro pensamiento, ha transformado nuestra manera de pensar. Y ese cambio en nuestra manera de pensar transformó el pensamiento mundial. Nuestras oraciones hacen la diferencia, son efectivas. Mary Baker Eddy lo expresó de esta manera en su libro Ciencia y Salud cuando dice: la voz callada y suave del pensamiento científico se extiende sobre continentes y océanos hasta los confines más remotos del globo. Ella sabía que la oración era efectiva a escala mundial. Estoy segura de que esa fue una de las razones por las que fundó el Christian Science Monitor. Ella le dio un mandato específico: no hacer daño a nadie, sino bendecir a toda la humanidad. Los animo de verdad, si no conocen el Christian Science Monitor, a conseguir un ejemplar o visitar el csmonitor.com y a involucrarse realmente con él. Fomenta una visión del mundo muy útil. Ciertamente no rehúye los grandes problemas de la actualidad: la necesidad de un mayor amor fraternal, las injusticias, la falta de confianza que parece caracterizar al mundo, sino que también se esfuerza por hacer lo que decíamos antes que Cristo Jesús hacía: mirar más allá de la apariencia superficial de las cosas y encontrar esas cualidades espirituales del pensamiento que están presentes y activas justo donde todo parece ser oscuridad y pesimismo.
De hecho, hay una edición reciente del Christian Science Monitor que se ha estado enfocando y vamos a hacer una especie de transición hacia este tema en los asuntos de las elecciones. Es un artículo que se centró en dos comunidades del noroeste de Estados Unidos, donde había personas con diferentes puntos de vista, políticos, republicanos y demócratas, y las cosas se habían puesto bastante difíciles. Decidieron reunirse para hacer trabajo voluntario, limpiando caminos, plantando árboles y cosas así, para tratar de fomentar conversaciones más amables y cordiales. El editor interino del artículo de portada, Harry Brunius, lo expresa así. Habla de cómo los periodistas del Christian Science Monitor se esfuerzan por encontrar la luz dentro del espíritu humano cuando todo parece tan oscuro. Y luego continúa diciendo, tal vez estos esfuerzos parezcan insignificantes ante la enormidad de los problemas que intentan superar. Quizás hemos escuchado muchas veces antes esta necesidad urgente de buscar puntos en común, pero eso no detiene a las personas que conocemos en esta historia, quienes han decidido ensuciarse las manos y hacer de su pueblo un mejor lugar para vivir juntos. Bueno, estamos llegando al final y reflexionando un poco sobre cómo algunas de estas ideas de las que hemos estado hablando pueden servir quizá como punto de partida para pensar en los temas electorales en nuestro país hoy. Hemos estado hablando sobre la naturaleza de lo divino, la mente infinita, la verdad divina y que todas estas cualidades espirituales del pensamiento son parte de nuestra verdadera identidad, nuestra identidad espiritual. Y como aprendí en mi propia experiencia, también son parte de la verdadera identidad semejante al Cristo de la persona que tenemos enfrente, aunque no estemos de acuerdo políticamente o pensemos que está haciendo algo errado, como también había aprendido antes en mi propia experiencia. La naturaleza de Dios como amor infinito significa que las cualidades cristianas de compasión y perdón que tú habías descubierto que eran tan valiosas en su época, también son parte de nuestra expresión natural de la maravillosa naturaleza de Dios. El apóstol Pablo habló de esto en sus escritos en una de sus cartas a la pequeña iglesia de Corinto. De hecho, fue su primera carta. Ahí explora la idea sobre nuestra relación con Dios y lo que esto realmente significa para la comunidad. Lo resume de manera concisa y contundente en uno de los versículos, como Pablo suele hacer. Él dice simplemente, no sois vuestros. Lo que quiere decir es, ustedes pertenecen a Dios. Son los representantes de la sabiduría y la bondad de Dios. Reclamemos eso para nosotros mismos y para todos los que encontramos, que representamos estas cualidades del pensamiento espirituales y propias del Cristo. Las ideas de frustración, enojo o resentimiento no son pensamientos de Dios, así que no nos pertenecen. No tenemos por qué darles cabida. Podemos encontrar un sentido de esperanza y una confiada expectativa del bien cuando nos damos cuenta de que nuestra verdadera identidad espiritual y semejante al Cristo es la representación de la sabiduría y la bondad de Dios. También he estado pensando últimamente en lo que comentábamos antes. ¿Son útiles las ideas de la Biblia en esta época? Bueno, creo que juntos hemos descubierto hoy que sí, que son útiles. Creo que cuando empezamos a profundizar en ello, encontramos que todas las experiencias, ya sean las de los profetas del Antiguo Testamento o de Cristo Jesús y los apóstoles y discípulos, se basaban en una vida de servicio de los demás. Se trataba del acto de dar. El cristianismo no es un evangelio de prosperidad. Cristo Jesús claramente lo vio como un evangelio de servicio. Se trataba de ministrar a las personas, cuidarlas, sanarlas. Cristo Jesús claramente lo entendió así en su propia vida, con su introducción que todo lo abarca en esa oración. Padre nuestro, estaba identificándolo también como nuestro propósito. Tenemos un lugar significativo en la creación de Dios,
un lugar poderoso para ayudar a satisfacer las necesidades de otros y viceversa. Ellos también pueden satisfacer nuestras necesidades. Cuando comenzamos a orar desde esta perspectiva, orando desde la perspectiva de Dios, empezamos a encontrar conclusiones distintas y a encontrar respuestas. Una de las cosas que siempre me impacta del Evangelio de Cristo Jesús es que no se basaba en los problemas, siempre se basaba en las soluciones. Siempre se trataba de las respuestas. Creo que esto nos puede dar una perspectiva muy esperanzadora. Mientras oramos por lo que está sucediendo tanto en nuestro país como en los otros con las elecciones. Creo que para resumir, podemos decir que la esperanza es una cualidad espiritual del pensamiento. No es una espera tímida y temerosa. No es una simple actitud mental de indiferencia. Es esa cualidad espiritual del pensamiento que forma parte de nuestra expresión individual. Está sustentada por las leyes espirituales del bien que son una ciencia. La ciencia del cristianismo, la ciencia cristiana. Y eso es una solución curativa duradera para la desesperanza. Les agradezco mucho por su atención. Sé que nos hemos extendido un poco porque quería mencionar el tema de las elecciones. Pensé que realmente debía hacerlo. Ha sido maravilloso verlos a todos aquí hoy. Gracias nuevamente a los miembros de esta iglesia filial por haber auspiciado la conferencia. Sé que hay ejemplares de la Biblia y de Ciencia y Salud disponibles para cualquiera que quiera llevarse uno. Y también hay muchos ejemplares del Heraldo y el Christian Science Monitor. Les recomiendo que se lleven varios ejemplares del Monitor para empezar a leerlo y a orar con él. Con mucho gusto me quedaré a hablar con quien quiera hablar conmigo. También los animo a que conversen con los miembros de la iglesia filial de su localidad. Ellos son las personas de referencia en esta zona, en esta localidad, y sería estupendo que pudieran hablar también con ellos. Muchas gracias.